Hoy venimos a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Vamos a hacer un vídeo rápido Patrañas. hablando de las inversiones. Hay algunos vídeos en el canal en los que ya hemos tocado el tema, pero no tenemos ningún vídeo dedicado a las inversiones en sí. Así que, oye, pues siempre hay una primera vez, ¿no? Sobre todo, no entrar tanto en para hacer una inversión de no sé qué tienes que poner el dedo aquí, sino más en cuál es la utilidad, ¿no? Que tiene. Correcto. Que tiene una inversión, porque muchas veces se trata en plan de aprende a tocar acordes disminuidos y simplemente te dicen las posturas y dónde ponerlas. Eso, bueno, a ver, esto tiene una lógica detrás de la que hablamos en este último vídeo, que os vamos a dejar por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero hablando de inversiones, ¿vale? Mucho más sencillo y para toda la familia. Es un tema bastante menos complejo, bastante útil a la hora de componer música, al igual que podemos utilizar acordes disminuidos y bla 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 en diferentes situaciones. Pues las inversiones son otra opción muy socorrida, muy agradecida y que podemos ver en muchos ejemplos de canciones en las que nos encontramos estas inversiones que hacen la función de que los movimientos de graves sean como más suavizados, que realmente es el 99% de su uso. Entonces vamos a entrar en materia, ¿no? Sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Las inversiones, ¿vale? Para la gente que puede hacer uso correcto de las inversiones, básicamente es cambiar el orden en el que van las notas del acorde, ¿no? Si tú tienes primera, tercera, quinta y séptima en un acorde, cambias la nota más grave por otra nota del acorde y sigues el orden, ¿no? Es decir, harías tercera, quinta, séptima y primera, ¿vale? Esa es la teoría. En la práctica, los guitarristas no podemos hacer esto, al menos no el 99% de las veces, o no de forma eficiente. Estas inversiones son un engaño, no son una inversión real, es más una inversión. Para dejar claro este concepto, os voy a poner un ejemplo de lo que serían las inversiones del acorde de Do en un piano para que entendáis. Hay tres inversiones diferentes para un acorde de séptima, ¿vale? Para un acorde de 4 notas. Eso es. Y esas tres inversiones diferentes siempre tienen la misma forma o siempre tienen el mismo orden de las notas. En la guitarra la película no funciona igual, pero por limitaciones del propio instrumento. A priori, el uso que hacemos de las inversiones es simplemente hacer un desplazamiento en una sucesión de acordes que, por ejemplo, si lo tocamos de X manera nos queda como más brusco, más abrupto, menos elegante que si lo hacemos utilizando estas inversiones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, yo toco mi menor, ¿no? Ahora toco re y luego toco sol, ¿no? Esto suena bien así. Pero es verdad que hay determinadas situaciones en las que a lo mejor te funciona mejor utilizar una primera inversión de re mayor, en este caso la grave estaría en un fa sostenido y te sale esta posición de aquí, que habréis visto más de una vez, ¿vale? Hay gente que lo hace así y hay desgraciados que lo hacen así. A eso es ni caso, ¿vale? Esto es terror de la guitarra. Y puedes, en vez de hacer, pues puedes hacer. Hay muchos ejemplos de esto. Por cada nota que tiene el acorde, tenemos una inversión. En un acorde nosotros tenemos la nota raíz, eso no es una inversión. Y a partir de ahí tenemos la tercera, que es de donde nacen las primeras inversiones. Por ejemplo, en la menor, si el la menor lo tocamos desde do, ¿vale? Es una primera inversión de la menor. Si lo tocásemos desde su quinta, o, sería una segunda inversión. Y si lo tocamos desde su séptima, espérate, aquí se me queda corto, ¿no? Sería un sol aquí. Nos saldría una tercera inversión de la menor. Daros cuenta de un detalle. Como os he comentado, lo único que estamos haciendo no es respetar las inversiones como en el piano, sino simplemente coger la nota que correspondería a cada una de las inversiones y hacerla como nota más grave. Y el resto del acorde, si os habéis fijado, lo ha mantenido exactamente igual. Eso no se haría así en un piano, pero en la guitarra, por necesidades del propio instrumento, lo vamos a hacer así. Es que tampoco se puede hacer de otra manera. Correcto. Es cierto que sí que hay maneras de hacer inversiones del acorde de la menor sin respetar la misma forma del acorde, pero era mucho más visual enseñároslo respetando esta forma, ¿no? Cuando nosotros hacemos uso de esto, realmente es para añadir determinados movimientos a los acordes. Realmente es para esto, para lo que se usa. Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? Las inversiones son algo fácil como concepto, porque tú puedes sustituir cualquier acorde por una inversión de ese mismo acorde. Elegir la inversión adecuada para que eso quede guay en el contexto depende un poco de tu criterio. La cosa está en que, claro, si nosotros hacemos un vídeo en el que decimos vamos a tocar todas las posibles inversiones que podríamos
a hacer con un re en guitarra? Pues tendríamos que poner un montón de diagramas y estar aquí durante un montón de tiempo tocando cada acorde, ¿vale? Y la cosa es que David lleva años en este canal haciendo un glosario enorme con vídeos de acordes que podéis ir a ver si queréis saber y cómo se hace un re con grave en fa sostenido, y cómo se hace un no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces así pues nos ahorráis el trauma de tener que hacerlo ahora. Correcto. Que nos lo íbamos a ahorrar igual aunque no te gustase, ¿vale? O sea, las cosas como son. Digamos que con respecto a los vídeos de inversiones hay toda una lista de reproducción solamente dedicada a acordes, y muchos de esos acordes veréis que son acordes que se representan con una barra y con el nombre de otra nota, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la primera inversión de ese re mayor que hemos hecho antes, el acorde se llamaría re barra fa sostenido, porque eso sería la primera inversión de re, que en definitiva es lo que hizo antes Jesús, hacer un acorde de re y la nota más grave ser un fa sostenido. Eso es. Si queréis detalles sobre los diferentes acordes que se hacen inversiones, en la lista de reproducción que os dejo, la tarjetita aquí arriba, y ahí podéis ver varios ejemplos. No tengo obviamente publicados todas las posibles inversiones que existen. Esto es lo que os digo siempre: si tenéis algún pedido en particular de algún acorde concreto o alguna inversión concreta, nada más tenéis que decirlo y publicamos un vídeo explicándolo. Esto de lo que hemos hablado hasta ahora es como, vale, lo fácil, ¿no? Lo cómodo, lo pa'lante. La cosa es que esto es menos común y se suele oír menos, pero existen las cuartas, quintas y sextas inversiones, que para el que pilote un poco atará cabo rápido y dirá, pues son las otras notas que restan en la escala, ¿no? y dices, Efectivamente. entonces una cuarta inversión corresponde a la novena o segunda nota de la escala, una quinta inversión corresponde a la cuarta o la oncena, y una sexta inversión corresponde a la trecena o a la sexta nota de la escala, ¿no? Y eso también se puede hacer. Entonces, si nosotros tenemos un la, por ejemplo, yo digo la mayor, ¿no? La mayor. Y voy a hacer la mayor en primera inversión, ¿no? Que sería la mayor con grave en do sostenido, ¿no? Correcto. Ahora haría una segunda inversión de la mayor, que sería la mayor con grave en mi. ¿Vale? Y ahora podría hacer la mayor con grave en sol sostenido, ¿no? Y volvemos al la, ¿vale? Pero yo puedo hacer una cuarta inversión de la, que básicamente sería un la con grave en si. Y también podría hacer un la en quinta inversión, que sería un la con grave en re. Este está guapo, ¿eh? Precioso. Es de la polla. Y luego tendríamos un la en sexta inversión, que sería en... ¿cuál es? Eso es todo lo que lo usas. Es que esto no lo usa nadie. Tomad nota de esto, ¿vale? Esto es importantísimo. Cuando no sabes algo, tienes las herramientas para saber cómo es. Es sencillo. Si tú tienes en la escala de la sexta nota es un fa sostenido, pues ya está, metes un fa sostenido en graves y te sale un la menor 7. Pero también podría ser una sexta inversión de la mayor en determinados contextos. Aunque el 99% de las veces realmente va a ser un fa sostenido menor 7. Claro. Por poder, lo puedes interpretar como, o sea, que es una inversión. Teóricamente podrías nombrarlo así porque Sí. es así como funciona la construcción de acordes. No tiene mucho sentido, pero se podría. O sea, no tiene sentido queriendo decir con esto que, coño, usa el fa sostenido menos 7, ¿no? Claro. Claro, difícilmente os vais a encontrar situaciones en las que vayáis a tener que hacer un acorde de sexta inversión a propósito. Efectivamente. Es muy extraño. Pero que sepáis que existe como concepto. Es exacto. Y que muy probablemente está incluso más justificado en otros tipos de instrumentos o en canciones orquestales que tienen muchas más notas implicadas. Exacto. Y esto, claro, te ocurre con todos los acordes mayores. Con acordes menores es diferente, pero tú coges un acorde menor, la menor no. Pues su tercera, que sería la primera inversión de la menor, es un do, ¿no? Luego sería un mi. Y luego sería un sol. Ya no sol sostenido, corresponde a sol. Pero también podríamos hacer la cuarta inversión de la menor. Este está guapo, ¿eh? Sí. Podríamos hacer su quinta inversión, que sería desde re, ¿no? Sí. 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 Donde tengo yo un re aquí. Pues esto ya me viene incómodo, ¿sabes? Bueno, a ver, no es tanta historia, ¿no? Porque podría hacerlo aquí. Al final es un la menor, y eso es un la menor 7, pues podría hacerlo así. Pero claro, ya he perdido la figura que estaba haciendo aquí, ¿no? Se puede hacer así, pero es un poco cutre, ¿sabes? Sí. Sí. Y luego la sexta inversión, que te sale un fa sostenido semidisminuido, que para el caso.
tío ha utilizado acordes de paso que le llevan hacia un lugar aquí en la menor, una tercera inversión de la menor. Vamos a decir que es un fa sostenido semidisminuido, pero puedes decir que es una sexta inversión de la menor. Y además es la intención. A fa mayor, a fa mayor. Fijaros que justo en este caso, el contexto es la intención, porque él lo que está haciendo es descender con la nota grave. ¿Ves? Está descendiendo por cromática, por la nota grave, por lo tanto él en todo momento está pensando en el la menor como un pedal. Y como ese la menor es una nota pedal, en nuestro acorde se tiene que llamar la menor algo. No sé qué, efectivamente. Por lo tanto, aquí tenemos un la menor barra fa sostenido. Por lo tanto, es una inversión de la menor. Exacto. Tal cual, es el ejemplo más claro que podrías haber puesto. Y me ha salido de Sin casualidad. Me ha salido de casualidad tocando. Pero bueno, cuando las manos van solas a un temón, por algo será. En este canal no somos fans de Gibson, pero sí somos fans de los Beatles. Correcto, mucho además, he de decir. Y muy poco fan de Gibson, también te digo. Sí. 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 Dos inversiones diferentes en los acordes de tríada cuando solo estamos utilizando 3 notas, ¿sabes? O sea, me refiero cuando en lugar de utilizar todas las cuerdas, Primera inversión y utilizas... segunda inversión. Claro, entonces ahí sí podríamos respetar lo que hace el piano, por ejemplo. Ah, vale. Claro, si tú ahora coges y haces un do mi sol, luego haces un mi sol do y luego un sol do mi, pues estarías respetando tal y como se hace en el piano. Y eso Lo que... sí que se puede hacer aquí. Claro, eso es. Do... Mira, si coges esta forma lo puedes hacer directamente. Bueno, claro. Así estaríamos haciéndolo exactamente igual que respetaríamos un piano, pero todos sabemos que la guitarra no se suele tocar así. En la guitarra siempre intentamos tocar cuantas más cuerdas podamos para que el instrumento llene la sala de sonido, hablando claro. Eso es. Y por eso es por lo que os hemos comentado la salvedad de hacer inversiones en la guitarra. Pero simplemente para que sepáis que por poder nosotros podríamos respetar las inversiones tal y cual se respetan en un piano exactamente igual. Pero no es lo habitual. Sí es lo habitual cuando estás haciendo double stops, cuando estás soleando o fraseando, que puedas usar las inversiones con tríadas utilizando solo las 3 notas. Pero por norma general cuando estamos tocando acordes vamos a tratar de utilizar el mayor número de notas que podamos. Por ejemplo, el soldadito marinero, en el estribillo del soldadito marinero. Ya está el re, tercera inversión de re, que nos lleva hacia si menor. Esas cosas suelen quedar muy bonitas, muy elegantes. En Shallow, esta de Lady Gaga, lo de... Dust in the Wind. Cuando pasa el estribillo. De hecho aquí hay 2 inversiones, ¿no? Una primera inversión de re, pasamos a sol, la menor, y tercera inversión de la menor. Correcto. O sea, ahí son cosas que quedan muy socorridas, son muy elegantes a nivel compositivo. Al final esta es una manera que tenemos de, sobre progresiones que a lo mejor al oído son mucho más sencillas, mucho más naturales, meter esa inversión le da ese picantito que hace que suene más interesante. Exacto. Y lo vais a encontrar en un montón de temas y en muchas ocasiones es buscando que los bajos de los acordes tengan relación entre ellos, buscando que haya un descendente, un ascendente, tanto cromático como normal, cromático en el caso de la canción de George Harrison, por ejemplo, en este caso simplemente era diatónico, vamos a decir, pero estaba haciendo una escala en los graves mientras mantenía los acordes. El sentido que tiene hacer inversiones es sencillamente utilizar los mismos acordes que estamos utilizando, pero le agregas ese toque picantito que hace que esa progresión resulte mucho más interesante al oído. Eso es. Y eso hace pues que lo que antes eran 7 acordes, ahora sean 7 acordes más 3 inversiones, más otras 3 inversiones si te has calentado el hocico. Correctamente. Entonces son muchas posibilidades y por eso no queríamos entrar en la parte de os explicamos cómo tocar cada una de ellas. No, en realidad aquí es como te doy la información para que seas capaz de ponerte a investigar con ello, pero tiene que ser tu trabajo. ¿Por qué? Porque si no esto es un jaleo y hacemos aquí 300 millones de acordes y la cosa va de que tú te sientes a estudiar. ¡A estudiar!
No de que nosotros te digamos lo que tienes que hacer, sino que tú razones sobre esto que te acabamos de contar y puedas desarrollar tu propia manera de utilizar esta herramienta, que es muy sencilla, muy lógica, o sea, no tiene ciencia. Si sabes calcular qué notas estás tocando, es muy fácil encontrar una postura de inversión, y de hecho ahí es donde te das cuenta de que es que hay chorro mil posiciones. Sí. Y que una misma inversión la puedes tocar de montones de maneras. Y luego daros cuenta de que donde funcionaba un acorde en su versión natural, funciona también su inversión. Con eso tenéis mucho para jugar, chicos. Ahí hay mucho para jugar. Ese es el tema. Pues nada, ya estaría todo el pescado vendido. Ale, sed buenos.